Usted que es médico, usted que ha estado en áreas y en otros lugares donde, ¿verdad?, pues han ocurrido epidemias, ¿qué va a pasar? Pues mira, yo quiero sonar un poquito, no quiero ser alarmista, ¿verdad? Porque quisiera traer en perspectiva una serie de cosas primero sobre flu, influenza, porque hay que ver qué está pasando ahora mismo con la influenza, el coronavirus, y después quiero hablar un poquito del coronavirus. Para que usted antes que haga eso, tenemos que agradecerle aquí a Michael. Usted ha visto que oye, en el proceso de... Michael está haciendo lo que deberíamos hacer. Sí, en el proceso de... Sí. Gracias, Michael. Doctor, los micrófonos son suyos del escándalo del día. Adelante. Pues mira, para que la gente, no quiero minimizar el impacto que pudiera tener el coronavirus en Puerto Rico, pero quiero hacer una aclaración y quiero ponerlo en contexto con lo que sucede con la influenza. Y estos son datos del CDC, ¿verdad? De la página del CDC, que puede buscar en cdc.gov/flu. Ahí vamos a tener entre el 2017 y 2018 se reportaron entre 9.3 millones de pacientes enfermos a 45 millones de pacientes enfermos, de los cuales hospitalizados tuvieron entre 140.000 y 810.000 pacientes, de los cuales se presumo que murieron entre 12.000 y 61.000 personas. ¿Por qué lo pongo en perspectiva? Número uno, porque yo creo que hemos oído muchas pacientes que dicen, no, yo no me voy a vacunar. Ahora mismo contra la influenza tenemos dos cosas. Tenemos el Tamiflu, que es un medicamento retroviral, que no es que te lo vaya a curar, pero evita que la sintomatología sea mayor. Y número dos, tenemos la vacuna. Por consiguiente, aún teniendo la vacuna, estos son datos en Estados Unidos, ¿verdad? Y incluye Puerto Rico. Aún teniendo la vacuna y teniendo el tratamiento, todavía muchos de los pacientes no se han vacunado contra la influenza. Si viene el coronavirus, que se va a desarrollar una vacuna porque el CDC lo va a hacer. ¿Qué es el coronavirus? El coronavirus es... Antes que vaya el coronavirus, los últimos datos que hay sobre la vacunación de influenza es que debido al coronavirus ha ido gente a vacunarse. Claro, porque ahora, ¿verdad? Y ha habido un aumento en los casos de influenza, pero que es como la gente se ha movido ahora más por el temor del coronavirus, pues entonces se pueden registrar. Exacto, porque ahora tenemos el botón del pánico. Ajá. Y entonces, ciertamente, ayer el coronavirus es un virus respiratorio, ¿verdad? Que ataca igual que la influenza y te puede, y en los casos, para los años 2000, 90 y pico 2000, estaba lo que era el SARS, que era el síndrome respiratorio agudo, que era un tipo de coronavirus que esto no se está viendo de la misma forma. Eso fue entre el 2000 y 2002. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Ayer yo estaba oyendo, sábado, estaba oyendo un epidemiólogo español, que ahora se me olvidó el nombre, y él estaba, dentro de las personas que están analizando a nivel mundial, y de hecho le están consultando a él, él dice que del 80% de los pacientes que se infectan, este ha sido el comportamiento, no van a presentar unos síntomas respiratorios agudos, que va a ser una sintomatología tipo catarro, tos seca, fiebre, dolor en el cuerpo, pero que no es tan agresivo como la influenza. ¿Qué pasa? Al no ser tan agresivo como la influenza, lo hace un virus que el paciente va a estar en la calle por ahí, porque va a seguir haciendo sus trabajos, va a seguir haciendo su de esto, a lo mejor si tiene que ir al cine va, a lo mejor si va a un concierto no voy a perder la taquilla porque no me siento tan mal, no como la influenza que te va a tumbar, y no es que tú no quieras salir, es que tú no puedes salir porque te tumbaste. ¿Qué pasa? De ahí un 15% de los pacientes va a necesitar quizás ir a un hospital. ¿Por qué? Porque este virus siempre van a estar a riesgo mayores de 65 años, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica en la modalidad de asma o en la modalidad de enfisema, pacientes con cáncer que están inmunocomprometidos por su tratamiento que tienen, pacientes inmunocomprometidos como son los de VIH-Sida, pacientes que utilizan inmunosupresores como los que tienen Crohn's disease, artritis reumatoidea y todos estos nuevos medicamentos que existen, mujeres embarazadas y niños menores de 5 años. Que niños menores de 5 años, fíjate, no ha habido complicaciones, eso es algo positivo. Pues ese 15% que se complica es el que va a terminar en un hospital, y ese 5%, del 15%, el 5% son los que se van a complicar aún más, llegar hasta la muerte, que es un 2%. Por consiguiente, lo que estaban hablando y lo que le preocupa a la mayoría de las personas que están hablando de esto es que ese 80% de la gente que se contagia, yo no estoy diciendo que Puerto Rico un 80% se va a contagiar, por favor, no crean eso. De lo que tenga contagio, ese 80%, ahí es donde viene el Estado, si es exitoso en contener a esos pacientes. Por eso yo he dicho,
Y yo, ¿verdad? Yo fui centinela cuando H1N1 con el doctor Johnny Rullán, que en paz descanse, ¿verdad? Que para mí era uno de los mejores epidemiólogos que tenía Puerto Rico. Exacto, la gripe porcina. Exacto, se establecieron unos centros centinelas en donde se iban a poner unas carpas en los estacionamientos. ¿Por qué yo digo esto? Porque si los pacientes comienzan a llegar a los hospitales, ahí es que está el 15% que yo no quiero que se me infecte. Entonces, hablamos de cuartos con presión negativa, pero es que en los hospitales hay 3 o 4 cuartos nada más. Y cuando me venga el quinto, me venga el sexto, me venga el séptimo, el octavo, el noveno, ¿qué yo voy a hacer? Por lo tanto, se tiene que diseñar unos espacios abiertos fuera del hospital donde todo este personal esté con el equipo necesario, mascarillas N95, los Google, los trajes estos, los guantes, tener hand sanitizer, tener alcohol, las superficies como se lavaron aquí con Lysol, tener todo eso para precisamente yo evitar que ese paciente me entre a una sala de emergencia y me contagie a doña Juana que fue con dolor abdominal o a don Pedro que tiene cáncer, porque entonces vamos a crear una crisis mayor en donde no la hay. Por eso es que yo hablaba al principio del programa, en Europa, no en toda Europa, pero en ciertos países de Europa, el médico va a la casa del paciente, lo revisa, lo chequea antes que el paciente vaya al hospital. Y no lo están haciendo para no infectar a gente, lo hacen más bien por descongestionar las salas de emergencia que tanto cuesta. Digo, aquí en Puerto Rico nuestro sistema es distinto. Ahora esa es la realidad. Entonces la gente va... y yo hablé con el licenciado Jaime Pla el viernes y le preguntaba precisamente eso. Oye, si una persona llega con el virus, ¿a dónde va? Pues a la sala de emergencia. Y digo, pero antes de llegar a la sala de emergencia, si entró a la sala de emergencia, la probabilidad es que contagie a todo el que está allí. No, es que estamos preparando a todo el personal, incluyendo hasta el guardia de seguridad. Y el guardia de seguridad lo que va a hacer es preguntarle a la persona, oye, ¿de dónde tú vienes y qué te sientes? Pero el guardia de seguridad no va a tener más conocimiento de ahí para saber con lo que está tratando. Claro. Podrá llamar a otro, eso sí, pero como usted dice, si yo llamo un número telefónico y le digo, estado, yo siento estos síntomas y yo creo, ¿verdad? Que yo me debo chequear. Pues tú vas a llegar a tal lugar, ya allí está establecida la carpa. Ya está el personal con su equipo también, porque hay que proteger el personal con sus recursos, que es el que te va a recibir y te va a atender. Porque mira lo que pasa, Falú. Pero yo decía a los hospitales, pero disculpe, doctor Carlos Mellado, usted me puede arrojar luz sobre esto. Eso la gente va a la sala de emergencia cuando se siente sumamente enfermo. Sí. Y los fines de semana, porque los fines de semana no hay clínicas abiertas. Pero estas clínicas 330 o estas clínicas donde uno va, que es la tarjetita de salud del gobierno o algo, en esas clínicas es donde está el médico primario. Definitivamente, nosotros empezamos a establecer protocolos de, mira, llame por teléfono a la oficina y nosotros con mucho gusto yo puedo hablar con un paciente que sea, yo no tengo ningún problema con eso. Porque el detalle es cuando te llega ahí. Y entonces a mí lo que me preocupa es lo siguiente. Hay unos periodos de incubación que se habla de 14 a 21 días. Ok. ¿Desde cuándo se cuentan esos 14 o 21 días? Obviamente desde el primer día que da la fiebre, pueden ser 14 días antes o 21 días antes de la exposición. Pero que no necesariamente significa que es cuando vino a conocimiento. Es la cosa. Okay, entonces, ¿qué pasa? Ahora mismo, ¿qué es lo que estábamos velando? Que no viniera un paciente de China, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que ya está una pandemia. La definición de pandemia es cuando ocurren diferentes focos en muchos lugares a la vez. ¿Qué sucede? Se está hablando de que, por ejemplo, en California hubo un caso que no han identificado que haya estado en uno de los lugares estos. ¿Por qué no lo han identificado? Porque sabe Dios si hace 21 días a lo mejor él estuvo al lado de una persona. Y eso probablemente haya estado. Haya estado. Y eso es lo que no se sabe ahora mismo. Por eso es que no se puede definir linealmente lo que está sucediendo con este virus. De hecho, eso que usted me menciona ahora, y ahorita lo trajo con lo del médico español, yo también estaba leyendo una información sobre esto, y en España, de hecho, había un grupo de médicos trabajando con el coronavirus cuando originalmente salió y estaban hasta cercanos a conseguir la vacuna para el coronavirus que existía. El problema que hubo fue que como los casos dejaron de reportarse, los del coronavirus original, pues ellos dejaron la investigación ahí. Cuando comienza la investigación de nuevo dicen, oye, es que esto mutó, todos los virus mutan ahora, entonces tenemos que volver otra vez a ver en qué parte de la cadena de este virus fue la mutación para saber cómo es que lo vamos a atacar. Exacto. Y yo, ¿verdad? En esta parte, pues quizás difiero un poco, ¿verdad? ¿De qué? Del Departamento de Salud en cuanto a yo establecer, y la Asociación de Hospitales, ¿verdad? Y con mucho respeto lo digo, yo quisiera, ¿verdad? Que se estableciera, digo, un consejo, se establecieran unos lugares como se hizo con H1N1, en el estacionamiento, unas carpas, porque yo quiero proteger a los pacientes de los hospitales. Y otra de las ideas que se han dado, ¿verdad? Que no es que es mía, pero se ha hablado
de si el Estado tiene hospitales que a lo mejor están siendo subutilizados, ¿por qué no habilitar 2, 3 pisos y tener 250, 200 y pico de camas ya con todos los muñequitos establecidos? Aquí hablamos de un sistema de salud, pero realmente ¿tenemos sistema de salud? Pregunto yo, porque el Estado lo que hace más bien es administrar el dinero, ¿verdad? Para pagar la tarjeta de salud, la reforma y esto. 1 o 2 hospitales son propiedad del Estado. Bayamón, tiene UDH, que siempre está lleno, pero Bayamón, por ejemplo, un hospital que a lo mejor no está tan lleno. También está lo del Centro Comprensivo de Cáncer, que aunque no es del Estado, pero más o menos es como una PP. Una PP que no está siendo utilizado. Pero mira, por ejemplo, lo que hizo República Dominicana. Pero la mayoría de los hospitales en Puerto Rico ahora mismo están en manos privadas. Sí, ciertamente, claro. Pero, por ejemplo, el Estado tendrá 3 o 4 hospitales. Pero mira lo que hicieron en República Dominicana. Las autoridades sanitarias y las Fuerzas Armadas están preparando en la base naval de Santo Domingo un hospital con capacidad para 40 camas para trasladar pacientes que estén complicados. Porque recuerda que no todo el mundo tiene que ir al hospital. Ese 80% que vamos a hacer las personas saludables, que nos va a dar un catarro tonto porque yo no tengo ninguna condición preexistente. Pero de ahí sí, si se le pega a una persona que tenga un enfisema, pues ese paciente se va a cumplir. Ese paciente necesita un hospital porque hay que darle tratamiento de soporte, hay que darle terapia, hay que darle esteroides. Lo más probable se complique con una bronconeumonía y eso hay que tratarlo. Ciertamente, vuelvo y repito, o sea, a mí lo que me preocupa es cómo yo voy a ese primer paciente que me llegue al hospital, que no me vaya a infectar a la gran inmensa mayoría de los pacientes que están dentro del hospital. Y yo creo que aquí la gente también tiene que crear una conciencia, porque mira, mantener una distancia prudente entre persona a persona. Señores, si usted tiene gripe, no importa el nombre que se le vaya a poner, no me vaya para el cine, no vaya para el trabajo, no mande el niño a la escuela, quédese en su casa, lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos, mantener la superficie limpia. Si ya se acabaron los hand sanitizer, se compra un pote alcoholado y se pasa alcoholado por las manos, después crema, porque obviamente eso lo va a resecar. Ciertamente mantener lo lógico. Si usted empieza a estornudar en el trabajo, búsquese una servilleta, vire por otro lado, tápese, no evite que estornudar encima de una superficie. O sea, creo que aquí hay que crear una conciencia porque volvemos a lo mismo, o sea, no todos nos vamos a enfermar y nos vamos a sentir tan mal, pero hay que ser conscientes con la persona que sí se va a enfermar. Y en una oficina médica, por ejemplo, yo te puedo hablar de mi oficina, la mayoría son pacientes de 65 años que vienen con condiciones, y yo tengo reumatólogos allí que están inmunosuprimidos, yo tengo oncólogos, todo eso está allí en el centro, o sea, y en muchos centros en Puerto Rico, y ciertamente, pues miren, un hospital, ¿qué es lo que va a haber? Pues a lo mejor personas con cáncer, a lo mejor personas que hayan operado del corazón, que estén en un fallo cardíaco, o sea, 20 cosas que no los queremos complicar, y ciertamente es algo que debemos ir internalizando. ¿Cómo nosotros vamos a tratar de evitar la propagación inmediata de este virus? Porque ya está en República Dominicana, o sea, pues, ¿sabes? Esto va a llegar a Puerto Rico, lamentablemente, ¿verdad? Y vuelvo y les repito, en comparación con la influenza, vamos a tomar medidas correctivas. Y cuando venga la vacuna del coronavirus, mire, señor, vacúnese, porque la gente no lo hace con lo de la influenza todavía.